Y precisamente para entender los alcances que tiene esta tragedia humanitaria para los niños indocumentados, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en la ciudad de Tegucigalpa a la primera dama de Honduras, Ana García. La líder política centroamericana hace una reveladora radiografía de la grave situación que enfrentan los menores de su país que solos emprenden la llamada ruta de la muerte para entrar sin permiso legal a los Estados Unidos. Saludamos a esta hora en Honduras, nos acompaña Ana María García de Hernández. Ella es la primera dama de Honduras, es la esposa del presidente Juan Orlando Hernández. La hemos invitado en este especial periodístico que ha preparado el programa La Noche, pues a propósito de ese flujo de niños, de menores de edad, que pues han venido viajando en el último año fiscal a los Estados Unidos, lo han hecho clandestinamente y enfrentan condiciones infrahumanas en este recorrido en el que buscan la mayoría de las veces llegar a los Estados Unidos para reunirse con sus padres que están indocumentados en la potencia norteamericana. Primera dama de Honduras, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, gracias por la invitación y por poder conversar sobre este tema que para nosotros en nuestro país ha sido muy importante en los últimos meses, ya que afecta la vida de muchos niños, de muchos jóvenes y de muchas familias. Así es, primera dama, y creo que usted es una de las protagonistas de ese tema en el continente americano, porque en su posición de primera dama ha sido una de las mujeres que pues ha estado luchando, ha estado acompañando a estos menores de edad, no solamente en el momento en el que llegan a Estados Unidos, sino también cuando son deportados, tanto de México como de la potencia norteamericana. Quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes en el continente americano exactamente cuál es la situación que enfrentan en este momento los niños hondureños que se atreven a tomar esta travesía de la muerte para llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, cuando comenzamos a entender este problema, lo primero que hicimos fue viajar a Estados Unidos y hace algunas semanas atrás también viajamos a México para poder conversar con la gente que está saliendo de nuestro país, al igual que hemos recibido a muchas de las familias y de los menores que han sido retornados. Este realmente es un problema que tiene muchas causas. No es una sola causa precisa la que motiva a los menores a salir de nuestro país, o más bien diría yo, porque lo correcto es señalar que la mayoría de estos menores son mandados a traer por sus padres que viven de manera indocumentada en Estados Unidos y que en algún momento tuvieron la expectativa, apoyada mucho por los coyotes, por los traficantes de personas, de que si llegaba un menor a Estados Unidos y cruzaba la frontera de Estados Unidos, este menor se iba a poder quedar de manera legal en aquella nación del norte. Entonces, son muchas las causas. Algunos dicen que es por violencia, otros señalan que se van por falta de oportunidades, pero el denominador común que nosotros hemos encontrado es el deseo de reunificarse con sus familias. En Estados Unidos, al mes de junio, habían ingresado en este año fiscal 2014 aproximadamente 15,000 menores hondureños no acompañados. De estos menores hondureños no acompañados, cerca del 90% ya estaban viviendo con sus padres en Estados Unidos, porque una vez que se concluye el proceso ante las autoridades migratorias, la misma ley del 2008 que fue emitida en Estados Unidos manda que los menores sean puestos bajo la custodia de un familiar o de un sponsor en Estados Unidos mientras se procede con el juicio ante la autoridad migratoria. Así que la mayoría de estos menores hoy están con sus padres y lograron el propósito que originalmente se propusieron, que era la reunificación familiar. Sin embargo, pudimos entender que este fenómeno no solo afectaba a los menores no acompañados, sino que también hubo una movilización masiva de familias. Una madre que viajaba con sus 2 hijos, un padre que viajaba también con sus hijos, una familia completa que se movilizaba para poder ingresar. Todos ellos con la falsa creencia de que si llegaban a Estados Unidos con un menor en brazos, no iban a ser deportados. Hoy vemos que Estados Unidos ha cambiado su política migratoria y que ya las familias que antes no eran deportadas, ahora sí son deportadas. Y ya nosotros en nuestro país hemos recibido 3 vuelos de familia de Estados Unidos. Quisiera que habláramos un poco sobre eso, señora Ana García. Usted como primera dama también supongo que conoce pues otra de las causas
que pues ha llevado a cerca de 3.000 niños hondureños a que dejen su país cada mes. Esas causas internas, digamos, ¿a qué tipo de problemática responden? ¿Únicamente a esta intención de reunificarse familiarmente, o quizás también hay unas condiciones sociales, una falta de oportunidades que estos niños no tienen en Honduras, y quizás, como sucede en otros países como Guatemala, pues también los están llevando a abandonar su país? Sí, en efecto, como se lo dije antes, este es un problema multicausal, hay muchas causas. Una importante es el deseo de reunificación, pero tampoco podemos desconocer la situación de violencia que se vive en nuestras naciones. Y ahí mi esposo, el presidente Hernández, ha sido muy enfático y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso en las conversaciones que se tuvieron recientemente con los presidentes centroamericanos y el presidente Barack Obama, de que uno de los factores que está motivando la ola de violencia que vive en nuestro país es el tráfico de drogas. Tráfico de drogas que afecta a nuestro país, drogas que se producen en el sur del continente americano, que atraviesan desgraciadamente nuestra región centroamericana y que van con destino al norte del continente. Pero es aquí en Centroamérica y en el caso particular de Honduras donde nos han dejado una estela de muerte y de violencia en los últimos años. Decía el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Kelly, recientemente en una comparecencia aquí en nuestro país, que el 85% de la violencia en el país se debe precisamente al tráfico de drogas. Nosotros hemos hablado como fuerza de tarea, no desconocemos la situación que se vive en muchas zonas de nuestro país, donde el crimen organizado ha estado causando temor en muchas de estas familias, en muchos de estos menores, que para evitar caer en manos del crimen organizado, pues también son mandados a traer por sus familias en Estados Unidos. Pero es una situación que nos hace reflexionar a todos y que nos indica que este no es un problema únicamente de Honduras, sino que es un problema regional, donde tenemos que ser corresponsables todos los países, tanto los países expulsores de los menores como los países de tránsito y los países receptores. Y es una problemática en que todos tenemos que contribuir, porque al final se trata de la vida de seres humanos inocentes, de niños, de niñas, de familias completas que ven afectadas sus condiciones de vida a raíz de esta ola de violencia y que una alternativa que tienen es la de movilizarse hacia Estados Unidos, donde en su mayoría todos tienen algún familiar que los está reclamando. Nuestro país ha tomado medidas para evitar esto. Primera dama, qué pena interrumpirla. Usted habla de un punto bien interesante y es el que tiene que ver con la corresponsabilidad. En este momento, ¿qué diagnóstico usted hace de esta situación? ¿Realmente todos los países de Centroamérica, ya de Norteamérica como México y en Estados Unidos, creen usted que han asumido la responsabilidad que deben asumir en esa problemática, o únicamente le han dejado este problema a los países de origen de estos niños, que son Guatemala, El Salvador y específicamente Honduras? Bueno, se ha hablado con todo el área, con los 3 países centroamericanos, se ha hablado con Estados Unidos y en este momento se está a la espera de que el Congreso y el Senado en Estados Unidos retomen los debates para ver cuál es la decisión final en relación a las ayudas que se habían ofrecido para poder apoyar la situación de los menores no acompañados migrantes en nuestros países. En nuestro país, junto con Guatemala y El Salvador, presentó una propuesta en Estados Unidos, una propuesta que está siendo avalada también por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que en un futuro cercano será nuevamente presentada, que es lo que se denomina la Alianza por la Prosperidad, porque hemos llegado a la convicción de que para evitar que este problema se continúe dando, para evitar que los menores continúen saliendo de nuestro país para llegar a Estados Unidos, tenemos que trabajar en las causas que motivan, no únicamente en los efectos. Y cuando ponemos nuestra mirada únicamente en las fronteras en Estados Unidos, estamos hablando del efecto de la movilización, pero para evitar el efecto tenemos que trabajar en la causa. Y las causas siguen estando en nuestros países: el combate a la violencia, el combate a las drogas, la generación de oportunidades, mayor inclusión social, mejor educación, o sea, toda una serie de medidas que nuestro país ya está tomando, pero que obviamente si contamos con el apoyo de otros países vamos a poder hacerlo más efectivamente, más rápidamente, y de esa manera evitar que nuestras familias sigan movilizándose. Sí quiero comentarle que afortunadamente, dígame.
Bueno, son muchas preguntas las que tengo y es muy corto el tiempo, por eso quisiera conocer, digamos, en voz suya, en palabra suya, quisiera conocer dentro de las experiencias que usted ha tenido, no solamente en los encuentros que ha sostenido con los niños que están en Honduras, sino también con los que han sido deportados desde México. ¿Usted cuál cree que es la constante de estos niños? ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de riesgos son los que ellos enfrentan cuando emprenden esa travesía y que estoy seguro muchos de ellos le han manifestado a usted? ¿Qué tipo de riesgos? Yo tengo un informe acá en mis manos que me habla de que cerca del 70% de los menores hondureños que han asumido la decisión de entrar clandestinamente a Estados Unidos han sido víctimas de abuso sexual en ese tránsito hacia la potencia norteamericana. ¿Cuáles son los riesgos que ellos enfrentan, primera dama? Bueno, quiero contestarle brevemente esto porque en efecto hay enormes riesgos y nosotros hemos hecho mucho énfasis en los padres de familia, de los riesgos para sus hijos, riesgos de que puedan ser violadas las niñas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que cuando emprenden un camino hacia Estados Unidos en manos de un coyote, de un traficante de personas, lo primero que les dan son pastillas anticonceptivas a niñas de 12 años, a niñas de 13 años, porque saben el enorme riesgo de que estas niñas puedan ser violadas en el camino. Riesgos de secuestro, hemos tenido varios casos, reportes de menores que iban hacia Estados Unidos y que fueron secuestrados en México por grupos organizados del narcotráfico y del crimen organizado. Se ha escuchado también algunos casos de menores que son utilizados para extracción de órganos, menores que son utilizados en la trata de personas también, menores que mueren en el camino, que se pierden en el camino. O sea, son enormes los riesgos. Por eso nosotros en nuestro país hemos hecho una campaña muy intensa, muy importante, una campaña publicitaria donde hemos advertido de los riesgos. Recientemente, precisamente el viernes de la semana pasada, concluimos un mes de reflexión en todos los institutos de educación pública de nuestro país, donde se conversó con los niños, donde se habló de los riesgos de la migración, porque muchos de ellos pensaban que emigrar a Estados Unidos era como irse de viaje, era como ir de paseo, y no eran conscientes de los riesgos de vida o muerte que enfrentan muchos de estos menores. Pero sí quiero decirle, para finalizar, sí quiero decirle que gracias a esta campaña, gracias a los esfuerzos que hemos hecho, las cifras han bajado considerablemente. En mi reciente viaje a México pudimos ver un declive significativo. En junio de este año fueron más de 1.800 menores los que México retornó hacia Honduras. Ahorita, en este mes de agosto que finalizó, apenas fueron menos de 200 menores los que estaban en México pendientes de ser retornados a Honduras. Igual cifra, iguales números han bajado también en Estados Unidos. Y eso pues nos satisface de pensar que las familias hoy están más atentas, conocen mucho más la problemática y saben que no es cierto que si un menor llega a Estados Unidos va a poderse quedar legalmente allá y poder tener una situación regular en Estados Unidos. Y más bien hemos hecho conciencia de que quien tenga fondos y que tenga recursos para pagarle a un coyote que transporte a sus hijos, que más bien lo invierta en nuestros países para generar mejores condiciones de vida a estos menores que se merecen lo mejor, porque cada uno de ellos es un ser humano con ilusiones, con sueños y con deseos de salir adelante. Así es, primera dama, ellos no merecen enfrentar esa situación tan difícil que sufren cuando intentan ingresar clandestinamente a los Estados Unidos. Ya pues en la parte final de esta entrevista me gustaría que habláramos, primera dama de Honduras, sobre ese plan que están pidiendo los países de Centroamérica para que Estados Unidos también aporte económicamente. Digamos que lo comparan con un plan Mérida, un mini plan Marshall, dicen algunos analistas, que de alguna manera obligue a los Estados Unidos en su posición de país corresponsable a entregar unos dineros a estos países de Centroamérica, no solamente a Guatemala, El Salvador, sino también a su país, a Honduras. ¿En qué van estas conversaciones? ¿Estados Unidos va a apoyar económicamente la causa del problema, que en muchos casos, como usted bien lo ha afirmado, tiene que ver con condiciones sociales, falta de oportunidades en sus países de origen? Y especialmente en el caso de Honduras tiene mucho que ver con el tráfico de drogas. Y como le repito, estas drogas no se consumen en Honduras, estas drogas van en su mayoría destinadas a Estados Unidos. Y ahí es
importante hacer conciencia en esa corresponsabilidad. Esta Alianza por la Prosperidad que usted menciona, en efecto, tiene varios componentes. Uno de ellos es la generación de oportunidades. Mi esposo ha reiterado muchas veces, una Centroamérica en paz, una Centroamérica próspera, no es un gasto para Estados Unidos, es en realidad una inversión, porque está invirtiendo en sus vecinos que vamos a seguir siendo de por vida. Entonces, sí es importante invertir en nuestros países para poder generar aquí, en nuestro territorio, oportunidades de desarrollo, de crecimiento económico, oportunidades educativas, laborales para nuestra gente. Y hacia allá va orientada parte de esta propuesta, como también otra parte va orientada a un combate frontal al tráfico de drogas, porque nuevamente le repito, las drogas en Centroamérica dejan muerte, dejan llanto, dejan dolor, dejan violencia, mientras que para otros países es un tema de salud, para nosotros es un tema de vida o muerte. Entonces sí va enfocado en prevención, violencia y también en generación de oportunidades y desarrollo para nuestra región. Hay otra pregunta también que surge al analizar esa problemática y tiene que ver pues con la captura, con la judicialización de estos coyotes, de estos criminales, porque pues de alguna manera se están aprovechando pues de la buena fe de muchas familias y también están traficando o están sirviendo como medio de tránsito de esos niños que pretenden ingresar clandestinamente a los Estados Unidos. ¿Qué conoce usted de eso, primera dama? Estas redes de tráfico, estas redes que están llevando a estos niños a los Estados Unidos, ¿realmente están siendo perseguidas por las autoridades o sencillamente funcionan sin que ningún policía, ningún militar haga algo pues para detenerlos y de alguna manera disminuir esa cifra tan alarmante de niños hondureños que están intentando entrar a los Estados Unidos? En efecto, como usted bien lo señala, el perseguir a estos delincuentes, porque son delincuentes, son criminales. Y yo quiero dejar muy claro, el tráfico irregular de personas, la trata de personas es uno de los 3 delitos más rentables a nivel mundial, junto con el tráfico de drogas y junto con el tráfico de armas. Entonces aquí hay un negocio para muchos, un negocio que se trata de la vida de seres humanos y en este caso específico de los menores. Nuestro país ya ha adoptado medidas importantes encaminadas a proteger especialmente la zona de las fronteras para evitar que los menores salgan si no llevan la documentación legal necesaria, es decir, evitar que caigan en manos de estos coyotes y que de manera irregular quieran llevarlos a otros países. También sé que Estados Unidos junto con México y en alianza con nuestros países también ha hecho una operación muy exitosa en los últimos meses que le denominaron operación, Coyote, donde se apresaron a más de 200 personas en México que estaban dedicadas al tráfico irregular de personas. Nuestro país está tomando las medidas, ya se han procesado a varias personas que por las investigaciones que se han efectuado se determinó que estaban involucradas en este tráfico irregular de personas, que como le digo muchas veces acaba de ser un tráfico irregular en una trata de personas, que es un delito todavía mucho más serio y penado por nuestra legislación. Entonces sí estamos a la par de que crear conciencia con campañas publicitarias de concientización a las familias, también se está persiguiendo a estos delincuentes para que no continúen jugando con las ilusiones y con las aspiraciones de nuestros compatriotas y especialmente de nuestros menores. Programa, pues para finalizar esa entrevista que usted amablemente pues, nos está concediendo desde Tegucigalpa, usted como primera dama, como lo dije al comienzo de esta entrevista, usted es quien ha liderado en su país y prácticamente en Centroamérica estas iniciativas que buscan darle apoyo y mitigar el impacto que ha generado en El Salvador, en Guatemala y por supuesto su país en Honduras, esa desmedida, esa desbandada, esa escalada, ese aumento de menores de edad que viajan hacia los Estados Unidos y buscan entrar clandestinamente. Yo sé que muchos de esos niños quizás en este momento están siguiendo las señales del programa La Noche, del canal NTN 24 en estos países. Brevemente, ¿usted qué mensaje le daría a esos niños que quizás en este momento están a punto de tomar esa decisión de viajar hacia los Estados Unidos y no conocen los riesgos que van a enfrentar en ese propósito? Bueno, yo quisiera decirle que este trabajo lo hemos hecho con un equipo de la Fuerza de Tarea para la protección de los menores migrantes, con todo el respaldo de parte de mi esposo como presidente de Honduras. Así que ha sido un trabajo en equipo y estamos realmente satisfechos de los resultados y vamos a continuar.
y a todos esos menores que nos pueden estar viendo, a todas esas madres que nos están viendo, a todos esos padres de familia, les reitero lo que siempre les he dicho: la vida de sus hijos es insustituible. No arriesguen la seguridad de sus hijos, la vida de ellos, enviándolos en esta ruta migratoria, porque pueden terminar perdiendo lo más valioso que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Los riesgos son inmensos, no vale la pena. Si alguno de ustedes piensa mandar a traer a sus hijos con un coyote y pagarle enormes cantidades de dinero, mejor inviértalo en nuestros países, en Guatemala, en El Salvador, aquí en Honduras. Inviértalo para generarle mejores condiciones de vida, y una vez que ustedes tengan su situación migratoria arreglada, entonces poderlos movilizar regularmente, pero no arriesgarlos en esa ruta de muerte que únicamente va a terminar con el llanto de ustedes y la incertidumbre y un trauma para sus hijos que difícilmente lo van a superar al verse expuestos a todos los peligros que vive un menor en esta ruta. Ana García de Hernández es la primera dama de Honduras, la esposa del presidente Juan Orlando Hernández, y como lo he dicho a lo largo de esa experiencia, que he tenido de entrevistarla a usted y de escucharla, porque es muy importante conocer las voces de quienes lideran estas iniciativas en el continente americano, iniciativas que buscan mitigar el impacto que genera la gran cantidad de niños que mensualmente salen de los países de Centroamérica, que salen de El Salvador, que salen de Honduras, de Guatemala, y que muchas veces se enfrentan a la muerte y a vejámenes sexuales en esa intención que tienen de reunirse, la mayoría de ellos, con sus padres en los Estados Unidos. Primera dama de Honduras, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes, y como un mensaje final sí le puedo informar que Honduras en un momento fue el país que más menores expulsaba. Sin embargo, hoy Honduras es el país que menos menores está expulsando. Así que yo creo que eso ha sido parte de este esfuerzo de comunicación, y gracias a usted por esta oportunidad, porque nos permite comunicarnos y llegar a muchas más familias con este mensaje de que cuidemos a nuestros menores, que les demos oportunidades en nuestros países. Así que muchas gracias. Vamos a una pausa comercial en el programa La Noche. Hoy un especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados que recorren México hacia la frontera con Estados Unidos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.